La vida en este mundo es temporal. En este canal te ayudará a encontrar una palabra de Dios de amor, fe y esperanza, que es Jesucristo. Tú decides qué camino quieres tomar en esta vida. Bendiciones, amada iglesia. Aquí estamos junto con la iglesia Restauración Maná de Vida en este programa Salvación a tu Casa. Para mí es un honor y es una gran bendición poder estar en este momento junto a la iglesia y compartir este hermoso mensaje que Dios me puso en mi corazón. Le puse por tema: sin Él yo me muero, porque es la pura verdad. Sin Dios nos morimos. Sin Dios nos perdemos. Sin Dios se nos va el aliento de vida. Sin Dios se nos va el respirar. Sin Dios se nos va el gozo. Cuando el hombre no tiene a Dios, es un caso perdido. Cuando el hombre no busca a Dios, es un fracaso total. Cuando el hombre se aparta de Dios, pierde la bendición de Dios, pierde la dirección de Dios, pierde totalmente la protección de Dios. Cuando el hombre decide reconocer, primeramente, que necesita a Dios, es cuando Dios brinda su mano. Entonces lo que era imposible para ti y para mí, Él lo vuelve posible. Lo que tú y yo no podíamos cambiar muchas veces con nuestras fuerzas, Él mete su poder a través del Espíritu Santo y lo podemos lograr. Por eso usted ve gente que dice: ¿cómo pudo cambiar esta persona? ¿Cómo pudo cambiar tal fulano de tal? Porque cuando Dios lo tocó, cuando reconoció que necesitaba a Dios, es cuando Dios metió su mano y pudo cambiar el corazón muchas veces de piedra que teníamos nosotros por uno de carne, para poder escuchar la voz de Dios y volvernos sensibles y que nosotros pudiéramos sinceridad nuestro corazón hacia Él. Vamos a estar leyendo la palabra de Dios en Mateo 16. Mateo 16, versículo 21, perdón. Mateo 16, capítulo 16, versículo 21. Cuando lo tenga, me lo dice con un fuerte amén. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes, de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: Quítate delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no pones la mirada en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que la pierda su vida por causa de mí, la hallará. Porque ¿qué aprovechará el hombre? ¿Qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme sus obras. De cierto os digo, que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Siéntese, amada iglesia. Cuando Dios me daba esta palabra, por eso le puse por tema: sin Dios yo me muero. ¿Por qué? Porque es necesario saber y darnos cuenta que si tú y yo vivimos al lado de Dios, tenemos todo. Si tú y yo estamos con Dios, tenemos vida y esperanza y salud y bienestar. Y aunque venga la prueba y venga el desierto y venga la tempestad, venga el dolor, venga la misma muerte a querer tomarte, no puede. ¿Por qué? Porque tu vida y tu alma están en las manos de Dios. Pero hoy quiero hablarte del versículo que dice: porque todo aquel que quiera salvar su vida aquí en la tierra, la perderá. Y todo el que la pierda su vida por causa de mí, en otra palabra, el que la pierda por causa de Cristo, el Evangelio, la hallará. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganara todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Pero decía algo énfasis aquí. El Señor Jesús le decía a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. En esta ocasión Jesús estaba hablando de su muerte acerca de los discípulos. Me es necesario, voy a ser crucificado,
me van a matar, me van a golpear, los ancianos, los sacerdotes, los principales, me van a azotar. Es necesario que yo vaya a la cruz. Voy a tener que morir, voy a tener que ir a pagar el precio para que el hombre pueda tener una oportunidad de poder ser salvo. Voy a tener que ir y hacer lo que el hombre aquí en la tierra no podía hacer, que era restablecer la relación que el hombre perdió con Dios. Pero solamente había alguien que lo podía hacer, y ese fue Jesús. Y Jesús empieza a comenzar a hablar y a platicar con sus discípulos. Hey, les estoy anunciando mi muerte para que no les sorprenda, para que no se asusten. Es necesario que yo muera. Es necesario que yo padezca por el mundo. Es necesario que yo pague el precio por la raza humana. Es necesario que yo vaya y pague la condena que el Satanás tiene con ustedes, que es la muerte y la alma de su alma muerte en un infierno total. Pero yo cambiaré eso, porque por mi muerte empezará la bendición y la victoria. Porque no solamente moriré, pero también resucitaré el tercer día y les traeré salvación y les daré la esperanza que todo aquel desea. Que una oportunidad de poder ser salvos, una oportunidad de poder reconocer a aquel Dios que nos ha amado tanto. Pero hoy le quiero llamar en el tema titulado: sin Dios, tú y yo nos morimos. ¿Cuánta gente hoy en día camina sin Dios? ¿Cuánta gente el día de hoy come sin Dios? ¿Cuánta gente hoy en día trabaja sin Dios? ¿Cuánta gente hoy en día tiene hijos y no involucra a Dios? ¿Cuánta gente, países completos, reinos completos, familias completas, ciudades completas, caminan y viven su vida, pero no involucran ni le piden a Dios por guianza? ¿Cuántas iglesias hoy en día caminan fuera de la voluntad de Dios? Cuando el hombre decide apartarse de Dios, le va mal. Cuando el hombre decide no pedirle la dirección de Dios o pedirle ayuda a Dios, el hombre fracasa. El hombre cae, el hombre comete errores, el hombre se va al pecado y el pecado te aleja de Dios. El pecado echa a perder lo hermoso que Dios te ha dado. El pecado te hace faltarle respeto a tu Creador. El pecado te vuelve insensible a la voz de Dios. El pecado hace perder tu familia. El pecado te hace perder tus hijos. El pecado te hace perder tu ministerio. El pecado te hace alejar de Dios. Por eso le puse: si nosotros nos alejamos de Dios, nos morimos. Literalmente la palabra, nos morimos, quedamos muertos. Porque Pablo dijo: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Antes de ser Pablo tenía que ser Saulo. ¿Por qué? Porque era un perseguidor de cristianos. Él quería alcanzar a Dios con sus leyes y con sus normas y con su manera. Pero hasta cuando Jesús se le aparece y lo tumba del caballo y le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? No es a tu manera, no es a tu manera de pensar, no es con tus obras, no es con tu religión, no es con tu corazón pensando a tu manera, sino es a mi manera, sino es a mi misericordia que tengo sobre ti. Cuando lo tumba del caballo, le da una misión, lo deja ciego por 3 días, después recobra la vista y empezó el ministerio de Pablo. Y todos lo sabemos que fue un hombre exitoso, un hombre que escribió casi el tercio del Nuevo Testamento, que Dios lo levantó con gran poder, que aún dijo: ¿quién me separará del amor de Cristo? Hambre, persecución, mortandad, desnudez, muchas cosas, naufragio, desnudez, nada, dijo, te puede separar del amor de Cristo. Pero cuando él se refería que nada te puede separar del amor de Cristo, es aquella persona que ha decidido y ha tomado una decisión de vivir para Dios y no vivir para los hombres, de decirle sí a Dios aunque el hombre te diga que no, de poder cuidar el corazón tuyo hacia Dios a pesar que el mundo entero se esté cayendo en pedazos y de cabeza. Hoy en día hay mucha gente viviendo y amando su vida aquí en la tierra más que a Dios. Hay mucha gente el día de hoy que prefiere su labor, su trabajo, su dinero, su emoción o su deseo, su meta, que prefiere escuchar la voz de Dios. Por eso hay gente que fracasa, por eso hay iglesias que fracasan, por eso hay hombres y mujeres que se apartan de Dios. Y cuando se apartan de Dios, entonces viene el ay, vienen los juicios, viene la prueba, viene la aflicción. ¿Por qué? Porque Dios no quiere la muerte del impío, sino arrepentidos y vivid.
Pero lo que pasa, y mientras Dios hablaba a mi corazón y me decía, hay 3 puntos que quiero que tú compartas al pueblo que va a escuchar y a la gente que va a estar escuchando en las redes sociales. El primer punto que quiero tomar con ustedes es el que quiere ir en pos de Jesús, o el que quiere servir a Dios, o en otras palabras, el que quiere rendir su vida a Cristo, o el que ha decidido tomar la decisión de vivir para Él. El primer punto que tienes que hacer es negarte a ti mismo. El negarte a ti mismo te va a costar todo. Hay mucha gente que dice, yo amo a Dios pero no dejo el pecado. Yo amo a Dios pero no dejo mi adicción. Yo amo a Dios pero le sirvo a mi manera. Yo amo a Dios pero le voy a servir a mi forma de pensar. Dice la Biblia que hay caminos que al hombre le parecen rectos en su propia opinión, y el fin de ese camino es muerte. Mucha gente está así. Mucha gente diciendo, yo creo que le estoy sirviendo a Dios a mi manera. Yo creo que Dios va a tener misericordia en aquel día. Mientras le dé adoración ciertos días de la semana, Él va a tener misericordia de mí. No te equivoques, porque la Biblia dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hizo la voluntad de su Padre, sino aquel que decidió completamente vivir para Dios. ¿Y qué es vivir para Dios? ¿Y qué es morir y perder el amor a tu vida aquí? Es morir a ti mismo, a los deseos de tu carne, que muchas veces nos llevan al mal. Esta carne nunca va a querer doblegarse delante de la presencia de Dios. Esta carne siempre va a querer pecar en contra de Dios. Siempre va a querer hacer lo malo delante de Dios. ¿Por qué? Porque del polvo fuimos creados y a polvo volveremos, dice la palabra de Dios. Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré. O sea, mucha gente trata de ganar su vida aquí, o cuidar su vida aquí, o decir voy a vivir para siempre, si como diferente, si como saludable. Está bien, podrás alargar tus días varios años, pero tienes una fecha de vencimiento, y esa fecha de vencimiento la tiene Dios en su corazón. Y lo que quiero que en este mensaje es que te quede claro: si tú quieres vivir fuera de Dios, te va a ir mal. Si tú y yo queremos vivir fuera de la voluntad de Dios, nos va a ir en fracaso, y muchas veces vamos a tener un dolor y no vamos a encontrar un alivio para vuestra alma. Si yo hice este mensaje para informarle que cuando el hombre se aparta de Dios, que cuando el hombre no quiere nada con Dios, que cuando el hombre quiere jugar el papel de que te busco, que no te busco, ¿qué le dijo la iglesia? Oh, por cuanto eres tibio te vomitaré de mi boca. ¿Por qué? Porque eres frío o eres caliente. O le servimos a Dios con un corazón bueno y tratamos con un corazón recto, o nos vamos al mal. Porque la Biblia dice que los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Y cuando habla esa palabra, la Biblia, es literalmente, significa que el hombre deseó más el pecado, deseó más lo que el diablo les ofrecía que lo que Dios les estaba ofreciendo. Y eso es lo que está pasando hoy en día. Muchas personas y la gente entera y el mundo entero está prefiriendo amar su vida, sus deseos, sus metas, su opinión, su ego, su egoísmo, su pecado, su adulterio, su lujuria, su perversidad, su celo, su enojo, que prefiriendo acercar su vida a Cristo. Y en esta ocasión le dice Jesús a los discípulos, Pedro viene y le dice a Jesús, que no te acontezca esto, maestro. Pedro, guiado en su carne más bien, le dice, maestro, que no te acontezca esto. Jesús le dijo, como sabía Jesús que estaba siendo usado por Satanás, dijo, quítate delante de mí, Satanás, que me eres tropiezo, porque no pone la mirada en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Si hay algo que Satanás va a hacer en la vida de un hombre y de una mujer, es que pongas tu mirada en las cosas terrenales, no en las cosas de Dios. Prácticamente aquí Satanás usó a Pedro para querer parar el propósito que Jesús tenía para ir a morir en la cruz del Calvario. Y eso es lo que está pasando hoy en día a la gente. Satanás los está llenando y los está, se puede decir, entreteniendo con tantas cosas que hay en el mundo, placeres. La Biblia dice que el mundo y sus placeres pasarán, pero su palabra no pasará. Su palabra permanece fiel. Aunque tú y yo nos revolquemos en el pecado, aunque tú y yo nos apartemos de Dios, aunque tú y yo no queramos nada con Dios, su palabra permanece fiel y su palabra es santa. Y Él quebranta al que quiera quebrantar, y endereza al que quiera ser enderezado, y restaura al que quiera ser restaurado, y salva al que quiera ser salvado. Pero Dios no forza a nadie.
Dios es caballero. Él te pide a ti tu corazón. Dice, hijo mío, dame tu corazón y atesora contigo mis mandamientos. En otras partes de la Biblia habla, dice que la pongamos en las tablas de nuestro corazón. Pero hoy en día lo que le metemos al corazón no es la palabra de Dios, no es buscar a Dios, no es amar a Dios. ¿Qué le meten? Muchas veces le metemos al corazón. Le metemos vanidad, le metemos afán, le metemos pecado, le metemos rencor, le metemos toda clase de pecado y decimos estoy bien. Mi familia está quebrada, pero estoy bien. Mis hijos están rebeldes y adictos a la droga, pero estoy bien. Estoy en una enfermedad incurable, en una cama sin salida, pero estoy bien. No, Dios por eso me está dando este mensaje para decirte, si tú te vas de Él, nos morimos, amigo. Si tú te alejas de Dios, nos morimos completamente y estamos fritos. Pero si ponemos una pausa en nuestra vida y decimos, Dios, yo quiero completamente morir, que yo no exista aquí en la tierra, sino que tus deseos y tus anhelos sean lo que mi corazón prosiga, sea lo que mi corazón desee. Cuando un corazón y un hombre y una mujer decide aquí en la tierra decir, Señor, yo sé que el mundo va a pasar, todo lo que mis ojos ven y lo que alcanza a percibir, los árboles, la tierra, la plata, el oro, todo lo que mis ojos pueden ver va a perecer, pero tu palabra es bendita y el que cree Jesús aunque esté muerto vivirá. Así nosotros estemos muriéndonos en una camilla por una enfermedad incurable, no tengamos un penny partido a la mitad, nuestros hijos sean rebeldes, no quieren escucharnos de hablar de Dios, tu alma está asegurada con Cristo. ¿Por qué? Porque el que pone su confianza en Dios, el que pone su confianza en el Dios que por Él subsisten todas las cosas, que por su misericordia tú y yo estamos de pie, que por su misericordia de Él tú y yo movemos un dedo, que por su misericordia tú y yo estamos de pie. Cuando uno pone su confianza en Él, suceden cosas maravillosas. Dios empieza a cambiar, Dios empieza a restaurar, Dios empieza a libertar el hombre y la mujer que le da la oportunidad, porque Dios dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno abre la puerta de su corazón, yo entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo. Dios toca la puerta del mundo. Dios está tocando la puerta en este 2023 al corazón del hombre, al corazón de la mujer. Déjame entrar, déjame salvarte. ¿Quién eres? Soy Jesús. ¿Qué quieres? Tengo la salvación de tu vida, tengo la respuesta de tu vida. Hoy necesitamos hombres y mujeres que le digan, Dios, ya no quiero vivir sin ti. Señor, ya me cansé de pelear a mi manera. Ya me cansé de vivir esta vida afanada con mis propios deseos. Pero hoy rindo mi corazón a ti. Hoy rindo mi deseo a ti. Hoy rindo mi mente. Hoy rindo mi ego. Hoy rindo todo lo que soy a ti. Cuando un hombre y una mujer decide hacer eso, algo sucede. Y Jesús le dice, quítate delante de mí, Satanás, que me eres tropiezo. Porque no puedes la mirada en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Entonces Jesús revela un misterio tan grande a sus discípulos. Y le dicen, escúchenme bien. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. El primer punto que cualquier persona tiene que hacer al venir a los pies de Cristo es negarse a sí mismo. ¿Y qué es negarte a ti mismo? Es negarte a todos los deseos que el diablo va a tratar de poner en tu cuerpo para ofender el corazón de Dios. Es negarte al pecado, es negarte al egoísmo, es negarte a la lujuria, es negarte al adulterio, es negarte a las malas palabras, es negarte a la fornicación, es negarte a los pensamientos malos, es negarte a la borrachera, es negarte al sexo sin matrimonio, es todo eso. Pero hoy en día mucha gente no hace ni ese primer paso. Dice, si Dios me ama, me va a amar con mi pecado. Muchos dicen, si Dios me ama, me va a amar como yo soy. Y lo que a mí me impacta es que si Él pudo dejar su trono por ti y por mí, si Él nos pudo mostrar a nosotros que nos amaba, ¿por qué tú y yo no mostrarle a Él que le amamos? ¿Verdad? Que con nuestra vida sea un ejemplo para otras personas que vengan a los pies de Cristo. La parte negarte a ti mismo te va a costar todo. Porque tu peor enemigo eres tú mismo, soy yo mismo. ¿Verdad?
Dice que engañoso es el corazón del hombre, ¿quién lo conocerá? Vivo yo, dice Jehová, que escudriño la mente y el corazón. Son muchas veces tú y yo decimos, oh, yo estoy bien delante de Dios. Mientras dé obras de caridad, mientras ore, mientras lea la Biblia de vez en cuando, estoy bien delante de Dios. No te equivoques. Porque no por obras tú y yo nos vamos a salvar, sino qué tan arrepentido tuvimos el corazón. Y qué tan limpio tuvimos y puro nuestro corazón. Porque solamente los limpios de corazón y puros son aquellos que agradan a Dios. Son aquellos que se desbordan por el amor de Dios. Porque hoy en día vivimos clase de gente que dice creer en Dios y hace lo contrario. Hoy tenemos clase de gente que dice amar a Dios por el milagro o por una petición o por una oración que Dios quiere que les conteste. Pero hay pocos que aquellos que dicen voy a amar a Dios por lo que Él es. Voy a amar a Dios porque Él es Dios. Voy a amar a Dios porque por Él existen todas las cosas. Voy a amar a Dios porque Él me formó de la tierra. Voy a amar a Dios porque de lo oculto me formó en el vientre de mi madre. Voy a amar a Dios porque yo sé que sin Él yo me muero. Si yo me aparto de Él, perezco. Si yo me voy de Él, mi alma se muere y se seca. Si yo me aparto de Él, que me falte todo. Que me falte el aire, que me falte la casa, que me falten los hijos, que me falte la esposa, pero que no me falte Dios. Que no me falte aquel que me formó, aquel que dio la vida por mí, aquel que dio todo por mí. Y fue la historia menos contada el día de hoy, la historia de Jesús, ¿verdad? Porque muchos ya la conocen, muchos ya saben y dicen, sí, es verdad, Él murió por mí. Pero muchos ya no les mueve eso. Porque ¿qué tenemos en el corazón? Donde está el tesoro estará vuestro corazón. Primer punto, negarte a ti mismo. El negarte a ti mismo te va a costar todo. Si uno de tus miembros puede estar santificado, pero uno de tus miembros no está santificado, de nada sirve. De nada sirve. Si de la cabeza al corazón le sirves a Dios, pero de la mitad para abajo lo deshonras, de nada sirve. De nada sirve. O le servimos a Dios o no le servimos a Dios. No podemos servir a dos señores, porque amarás a uno y menospreciarás al otro. Entonces Jesús le dice a los discípulos, te voy a dar un misterio, te voy a dar una enseñanza y grábatelo bien. Porque esta enseñanza te va a llevar a otros niveles conmigo. Esta enseñanza te va a hacer entender qué es el Evangelio. El Evangelio es causa. El Evangelio es pasión. El Evangelio es negarte a ti mismo. El Evangelio es decisión. El Evangelio es de morir al pecado y decirle sí a Dios. El Evangelio es entregar todo por Cristo, aunque te corten la vida. El Evangelio es decir, Señor, te amo, pero también yo quiero dejar un legado a mis hijos. ¿Qué? Dejarle la palabra de Dios, que hubo un hombre de oración, que hubo una mujer de oración, un hombre que buscó la presencia de Dios. Amén. El Evangelio es pagar el precio. El Evangelio es decir, Dios, estoy dispuesto a servirte, aunque el mundo se esté cayendo a pedazos, aunque la prueba sea difícil, aunque la tormenta sea difícil, aunque la tentación sea grande, aunque Satanás venga enfrente y se me ponga enfrente para derribarme. Yo quiero tener un corazón para ti. Yo quiero tener un corazón para amarte. Yo quiero amarte sobre todas las cosas, porque la paz de Dios sobrepasa todo entendimiento. Y hoy en día hay mucha gente que está en caos total, en cárceles espirituales. Por fuera están libremente, disfrutan un momento su riqueza y sus platos de comida, pero cuando se sientan a la cama se sienten solos, se sienten vacías, se sienten vacíos. Pues yo conozco a alguien que si tú te vas con él, te quita la muerte, te quita la depresión, te quita la ansiedad, te quita la angustia, te quita la aflicción. Él te da paz en tu tormenta. Él te visita en medio de tu tormenta y te ayuda a cruzar tu desierto. Yo conozco a alguien que su nombre es Jesús de Nazaret, que si pones tu confianza en Él y pones tu corazón en Él y le dices, Dios, quiero aprender a negarme a mí mismo y servirte a ti, tendrás cielos abiertos a tu favor. Segundo punto que les dice, tome su cruz. Mucha gente piensa que tomar la cruz es cargarla en el pecho o cargarla en un crucifijo. Eso no se refería a Jesús, que tomara su cruz. ¿Verdad? Tomar su cruz es seguir adelante cuando vengan las pruebas.
cuando vienen los desiertos o vienen las lágrimas o el dolor. Es cargar la cruz significa estoy dispuesto, Señor, a pagar el precio aquí en la tierra para amarte. Porque no fue fácil para Jesús morir en la cruz. Hay mucha gente que dice que fue fácil. Para Él no fue fácil. Él pagó, derramó su última gota de sangre por ti y por mí en la cruz de Calvario. Le pusieron una corona de espinas en su cabeza y un rótulo que decía Rey de los Judíos. No se pudo salvar a Él mismo. Salvó a otros, pero a Él no se pudo salvar. Él cargó su cruz hasta el final. Ahora le toca al hombre y a mí cargarla. En otras palabras, es negarte a todo lo que ofende el corazón de Dios. Y cargar la cruz significa que en los momentos difíciles, que en los momentos de prueba, en los momentos de enfermedad, en los momentos de infidelidad, en los momentos de dolor, en los momentos de hambruna, en los momentos de escasez, es decir, Dios, yo creo en ti. Porque yo sé que nada me puede separar del amor de Cristo. Ni hambre, ni mortandad, ni enfermedad, ni desnudez, ni persecución, ni lo alto, ni lo bajo. Nada podrá separarme del amor de Cristo. Pero hoy en día hay mucha gente que tal vez le han vendido el evangelio fácil. El evangelio es una decisión que tú y yo debemos de tomar y estar seguros y estar conscientes de la decisión que estamos tomando. Porque hay mucha gente que dice, voy a servirte si me cumples esto. O no me voy a acercar a Dios porque estoy bien como estoy. Estoy quebrado, pero estoy bien. Pero estoy solo, pero estoy bien. Así está el mundo el día de hoy. Está enfermo, está quebrado. Y Dios tiene la medicina para el mundo y para el ser humano, pero muchas veces nosotros no nos acercamos a Él. Nosotros no le damos la oportunidad que Él nos cambie. Nosotros no nos rendimos completamente a Él, sabiendo que Él es el dueño de nuestras vidas, sabiendo que Él tiene el hálito de nuestra vida en sus manos, sabiendo que nuestro respirar depende de Él. Esa sonrisa se lo debemos a Dios. Ese trabajo se lo debemos a Dios. Nuestra vida se lo debemos a Dios. Nuestra salud se lo debemos a Dios. Estamos de pie, se lo debemos a Dios. Si el mundo no ha sido destruido es porque Dios ha tenido amplio el corazón y misericordia grande para perdonar, a pesar que tú y yo muchas veces nos hemos apartado de Él. Amén. Cargar la cruz muchas veces te va a costar, porque el diablo va a hacer todo lo posible para destruir tu relación con Dios. El diablo va a hacer todo lo posible para decir no vale la pena negarte a ti mismo. No vale la pena cargar la cruz en los momentos difíciles. No vale la pena servir a Dios en medio de tu dolor. Muchas veces el diablo te va a decir eso. Pero el diablo es mentiroso, que el Señor lo reprende y padre de mentiras. Y Jesús lo venció en la cruz del Calvario. Y dijo, muerte, ¿dónde está tu aguijón? Y sepulcro, tu victoria. Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad. Confiad que Él venció. Si Él venció, si Él pudo vencer a Satanás y la muerte, si Él pudo vencer hambruna, escasez, vituperio, si Él pudo vencer traición, tú y yo también podemos. Solamente lo que Dios está pidiendo es decisión. Lo único que está pidiendo es una decisión totalmente del hombre y de la mujer que se decida vivir para Dios y que diga, Dios, yo no quiero vivir sin ti. Dios, yo no quiero vivir mis años sin ti. Yo no quiero vivir mis días sin ti. Ya me cansé, estoy quebrado por el pecado, estoy lastimado. Mis hijos son rebeldes, mi esposa no quiere saber nada de mí. Yo estoy perdido. Me agarro la botella del alcohol y me la estoy tomando porque no tengo salida. Pues yo conozco a alguien. Yo conozco a un carpintero que arregla matrimonios desordenados. Yo conozco a un carpintero que si le da la oportunidad te construye un castillo y te mete dentro del castillo y te da una nueva esperanza, te da amor, te da fe. Cuando tú y yo no tenemos, cuando nadie te abraza, Él te abraza. Cuando nadie te da la mano, Él te da la mano. Cuando nadie te quiere, Él te amó primero. Cuando todos te aborrecen, Él te da un lugar en su mesa. Y tercero es seguirle. Niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. Muchos pueden cumplir la parte de negarse a sí mismo. Muchos pueden cargar su cruz en momentos difíciles. Pero la parte más difícil es la tercera: seguirlo. ¿Por qué? Porque muchas veces queremos seguir nuestros propios deseos. O tenemos una mente de Dios a nuestro pensar y decimos, creo que esta es la manera que debo de seguir a Dios. No. La Biblia dice que el Espíritu Santo nos va a guiar a toda senda de verdad y de justicia. Porque nuestros pensamientos no son los pensamientos de Dios, ni nuestros caminos sus caminos.
Así como son de tan altos los cielos, así son tan grandes sus pensamientos. Tú y yo jamás vamos a poder entender a Dios en nuestra propia mente. No. Necesita la revelación de Él, que te revele a ti a través de su palabra. Cuando uno decide seguirlo, significa que estás dispuesto a dar todo por Él, como Él lo dio por ti en la cruz del Calvario. 3 puntos que hoy en día el mundo carece. Nadie quiere negarse a sí mismo. Nadie quiere tomar su cruz y seguir a Jesús. Y nadie quiere amarlo hasta el final. 3 puntos que hoy carecen en el mundo y en las iglesias cristianas. No todas, pero pocas. Porque no todo el que le dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Porque Dios conoce las intenciones del corazón. Dios escudriña al hombre y a la mujer, por dentro y por fuera. Pero ¿por qué le puse el tema? Sin Dios yo me muero. Porque es así. Cuando tú sacas un pez del agua o del mar, el pez se muere. Tiembla y se empieza a revolotear porque quiere volver al agua. Porque en el agua es su vida, su agua, la agua es lo que lo mantiene vivo. Y nomás lo vuelves a meter al agua o al mar y empieza a nadar libremente. Pero lo vuelves a sacar y empieza a secarse. Así es el hombre cuando se aparta de Dios. Cuando tú miras a un árbol que se le va cayendo una hoja y se la va llevando el viento, así es el hombre y una mujer cuando se aparta de Dios. No sabes a dónde va a caer esa hoja. Así es el hombre. Porque el hombre está destinado a que viva una sola vez y después el juicio. Es necesario buscar a Dios mientras hay vida en el cuerpo. Es necesario mostrarle a Dios que le amamos de verdad como Él nos amó nosotros primero. 3 puntos que el mundo debe de entender y el hombre y la raza humana debe de entender. Tenemos que aprender a negarnos a nosotros mismos, a no ofender el corazón de Dios, a quitar todas las acciones y malas decisiones que muchas veces tomamos. Segundo punto, poder cargar la cruz. Mostrarle a Jesús que en tiempos difíciles lo vamos a amar. Mostrarle a Jesús que estamos con Él, aunque venga el dolor, la enfermedad, la escasez, la infidelidad, la traición, que estamos dispuestos a seguir adelante. Y tercero, que estamos dispuestos a seguirle hasta el final. Amén. Son los 3 puntos que Dios ponía en mi corazón para compartir con ustedes, iglesia. El que quiera verdaderamente ser un discípulo de Cristo, el que quiera verdaderamente ser un hijo, una hija de Dios, necesitamos volvernos al corazón de Él. Necesitamos volvernos a la palabra. Necesitamos volvernos y darle una oportunidad a Él que cambie en nuestras vidas. Porque hoy en día hay mucha gente quebrada, sin salida. Mucha gente que anda buscando la salida en el alcohol, la respuesta en las mujeres, la respuesta en el dinero, la respuesta en el trabajo, la respuesta en el curandero, la respuesta en los hechiceros, los que leen las manos, la magia blanca, magia negra. No busque la respuesta ahí, amigo, amiga. Búscala en Cristo Jesús, en aquel que nunca te ha fallado y aquel que nunca te va a fallar. Aquel que te brinda la mano y su brazo no se ha cortado para salvar ni bendecir, sino Él está dispuesto a salvar a quien le dé la oportunidad de ser salvo. Este fue una bendición por estar con ustedes y compartir este mensaje. Si Dios tocó tu corazón, solamente quiero que hagas estas palabras y las repitas después de mí. Diga: Señor Jesús, estoy dispuesto a rendir mi corazón a ti. Estoy dispuesto a negarme a mí mismo. Estoy dispuesto a cargar la cruz y seguirte hasta el final. Reconozco que tú moriste en la cruz del Calvario por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Escribe mi nombre en el libro de la vida y que no sea borrado jamás. Y que de ahora en adelante tú seas mi Padre y yo sea tu Hijo, y que mis años, mis pensamientos, mis días sean para ti. En el nombre del Padre, del Hijo y del amado Espíritu Santo. Amén. Que Dios te bendiga. Cristo te ama y el Padre eterno de arriba te dice: te amo. Dios te bendiga.